Noches, hermano. Vamos a inclinar el rostro y oramos. Señor Dios, Padre Santo, Dios de misericordia, Dios de amor, y nunca olvidemos que también eres Dios de justicia. A ti, Padre, pues te ofrecemos este momento en que nosotros vamos a escudriñar acerca de tu palabra para que tú toques nuestro corazón, inclines tanto eso como nuestra mente, Señor, a que nos rindamos, Señor, a que lo que tu Santo Espíritu quiere poner en nosotros, lo que quiere decirnos todo ello. Para que una vez que aprendamos, Señor, a través de Él, pues pongamos por obra. Ayúdanos, Señor, cada día a propiciarnos más hacia ti, a entregarnos de cuerpo, alma y corazón, Señor, a todo lo que tú estás poniendo por delante de nosotros, a todo el trabajo que hay por delante, Señor, y que muchas veces irresponsablemente no lo estamos haciendo. Perdona nuestras faltas, nuestras ofensas, Señor, y permite que podamos gozar ahora de este momento en paz y en quietud, en la presencia de tu Hijo Jesucristo. Amén. Siéntense, hermanos, y vamos a buscar. Hoy hay un estudio un tanto fuera de lo que normalmente hacemos, pero me encantó la temática y la traigo hoy, esperando que a ustedes les guste. Es una prédica que se llama La vara de poder, un craso error. Y ni una cosa ni otra tiene sentido hasta que no veamos de qué se trata. Pero por lo menos le dejo abierta la expectativa con qué vino el hermano Pepe hoy. Vamos a empezar definiendo dos palabras o un verbo y una expresión. Craso error es una expresión que se refiere a una gran equivocación que no tiene excusa. Es lo que se llama un traspié, pero colosal, o un error fatal. Proviene la palabra del latín y cuenta la historia que había un tribuno llamado Marcus Crassus, que quiso llegar a ponerse a la altura de Pompeyo y de otros tantos que habían hecho conquista para Roma, y partió para Siria y esos lados y atacó a una nación llamada Partia. Y parece que no le fue bien, se fue con 30,000 legionarios y los partos, parece que lo partieron porque la verdad que no quedó de los 30,000 nada. Y a él mismo no tuvo una muerte horrenda. Lo hicieron tragar oro fundido porque esa era su ambición, procurar oro por Siria. Bueno, y de ahí salió eso, de decir, eso es un craso error. Es por ese señor que se llama Crassus. Porque qué error más grande el que él cometió, irse. Bueno, ahí sabemos esa. La otra es definir qué es desvirtuar. Dice el diccionario que es hacer disminuir o quitar virtud, el valor o las características propias y esenciales de algo. Nosotros muchas veces desvirtuamos hasta las cualidades que tiene una persona, pero desvirtuamos el valor de cosas. Y lo peor, que fuera un craso error, es desvirtuar a Dios. Y vamos a ver qué pasó. Bueno, la vara de poder, qué título más extraño. Pero vamos a leer Éxodo 17:1. Dice lo siguiente. No se apuren por buscar mucho, que yo me las anoté todas para que ustedes tuviesen facilito. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Vamos a tener en cuenta que ese pueblo que se menciona aquí es toda aquella gran muchedumbre que hoy en la mañana estaban diciendo que era alrededor de 2 millones de personas, ¿verdad? Que había salido de Egipto y ya tenía algo más de 2 meses de caminata, o sea, que había salido de Egipto.
¿Qué pasa? El pueblo empieza a padecer sed. Parece que las provisiones de agua, los lugares por donde ya habían pasado, bueno, pues no había agua. Y ellos se quejan en una manera media desenfrenada porque dice que altercaron contra Moisés, dice más adelante, y le piden cuentas. Y dice claramente en el versículo 3, así que el pueblo allí tuvo sed y murmuró contra Moisés. O sea, no solamente tiene el altercado del disgusto y de hacerlo en una forma desenfrenada, sino que también dice que murmuró. Hoy en la mañana hablaban de eso, de que no debíamos murmurar, envidiar, fornicar y todo ese tipo de cosas. Esta prédica que hay esta noche fue lo que pasa, que el pastor en la mañana ojeó la mía y tomó algunas notas para la de él. Y se van a dar cuenta que sí, que yo tengo razón de lo que digo. Pues bueno, murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y tal parece que ellos dejaron de confiar, y no les voy a decir que dejaron de confiar en Moisés, sino Moisés era el instrumento de Dios. Entonces, al desconfiar de Moisés, estaban desconfiando de Dios. Y que pronto, tan solo 2 meses y algo, se habían olvidado de todas las proezas maravillosas que Dios había hecho en favor de ese pueblo para que pudiesen salir de Egipto. Increíble. Se olvidaron de la nube aquella, de la columna de fuego, el mar abierto, de las plagas en Egipto. Se olvidaron, parece, de todo eso. Pero esa es la naturaleza del hombre. El pueblo se queja ante Moisés. Moisés es un hombre que no tiene ningún poder en él. No tiene nada. Moisés nada más le queda un camino. ¿Cuál es? Clamar a Dios. Y Dios, que es un Dios misericordioso y bueno, escucha y da la solución. La solución está en el versículo 5 y dice, y Jehová dijo a Moisés, me gusta esa expresión, y Jehová dijo, y como había dicho Jehová, así se hizo, etc. Pero está bien. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara. ¿De quién? De Moisés. Tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré, atiendo, delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Van dándose cuenta que aquí hay algo más que simples palabras, Yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés así lo hizo en presencia de los ancianos de Israel. Wow, hasta ahí vamos bien. Pero me encantó que aquí estamos viendo unas figuras sumamente importantes que si uno lee rápido y lo ve casi como si fuera un hecho histórico, se está perdiendo de un mensaje que el Señor nos está dando. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Egipto representa, y en muchos sitios en la palabra lo podemos ver, que representa el mundo, representa el pecado, el caos que está en el mundo. Y dice que el pueblo sale de Egipto inmediatamente a los 2 meses. Bueno, pues está sediento, pasa sed. Lo mismo le ocurre al hombre cuando sale del mundo, cuando el hombre deja a Egipto, que es el mundo. Una vez que lo hace, necesita ser saciado, lleno de Dios. Necesita inmediatamente ser llenado de agua viva. Esa agua viva que solamente el Señor Jesucristo puede darla. Jesucristo, quien es la piedra. Esta mañana creo que se leyó y lo voy a leer ahorita también porque le estoy diciendo, me copiaron. Pero Jesucristo es la piedra. Y solamente Él puede proporcionar eso. Y Él lo admite. En el Evangelio de Juan dice, y al tercer día de la fiesta, Jesús puesto de pie, en voz alta dijo, aquel que tenga sed, venga a mí y beba, que de su interior correrán ríos de agua viva. Y se estaba refiriéndose ¿a qué?
al Espíritu Santo que tendrían aquellos que iban a creer, que iban a confiar en Él. A eso se estaba refiriendo. O sea que la figura del agua, ¿qué es? Es el Espíritu Santo. Y la figura de la peña, de la piedra, de donde emana el agua, es Cristo. Y Pablo es muy claro en 1 Corintios cuando nos indica que es así. Son símbolos, son símbolos. Dios proporcionó la peña, como se lo está diciendo aquí. Dios proporciona la roca sobre la cual leímos ahorita, Él estaría. Ajá, no es una simple piedra. Dice que Él estaría sobre ella. Y esa peña tenía que ser golpeada, ¿con qué? Con un madero, para ponérselo más bonito todavía. Debía ser golpeada con un madero. Y luego, ¿qué iba a ocurrir? Saldría aguas. O sea que muchas aguas, Dios nos da a los hombres la peña, la roca, que es Jesucristo, quien al ser crucificado en el madero de la cruz, nos da vida a través de la salvación que viene por medio del Espíritu Santo. Ahí es donde decimos que hablamos de los ríos de agua viva. No sé si estoy malinterpretando, pero yo creo que la figura es válida perfectamente. Pero vamos a seguir más aún. El mismo apóstol comenta en 1 Corintios 10:4, refiriéndose a ese hecho, y dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era Cristo, el agua era el Espíritu Santo, los golpes, su martirio, su sufrimiento en el madero de la cruz. Y observen que Dios es muy específico. Le dice dónde, cuándo y cómo debe golpear, cuántas veces debe golpear, cómo utilizar la vara. Muy claro, muy específico. Poco tiempo después que ocurre este hecho, pues vamos a encontrar en el siguiente pasaje, en lo que es el Éxodo 17:8. ¿Ven? O sea, ahí mismo dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Amalec, ustedes saben lo tremendo que fueron, por eso Dios manda que castigo muy fuerte sobre Amalec, que fueran borrados de la historia, de la faz de la tierra realmente, porque ellos atacaron por la retaguardia, ya cuando iban toda esta muchedumbre, pero los manda a atacar desde atrás hacia adelante. ¿Y quiénes son los que van detrás? Los rezagados, los enfermos, los viejos, las mujeres, los ancianos, los niños, esos son los que van atrás. Y ahí fue que atacó a Amalec. O sea que ya ustedes pueden saber la indignación y el resentimiento que hay con el pueblo judío hacia ellos. Y dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, espérate, a ver si me equivoqué, porque siempre dice: y Jehová dijo a Moisés. No, está correcto. Y dice: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Deja ver. Sí, dice la vara de Dios en mi mano. Vamos a ver esto con más detenimiento. Primero, Moisés dice a Josué, en vez de Dios dice a Moisés. Ya estamos viendo algo diferente aquí, ¿verdad? Ok. Y nos preguntamos, ¿por qué Moisés llama a su vara la vara de Dios? ¿Qué se supone que iba a aportar en la batalla cuando dice que iba a llevar, ¿verdad? Yo estaré sobre la cumbre del collado, en la lomita ahí. Dice: y la vara de Dios en mi mano. ¿Qué iba a aportar en la batalla? Un pedazo de madero, una vara de un hombre, no de Dios. Veamos a ver que de eso que se trata esta noche. Éxodo 17:11, más adelante dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, no dice la vara, no. Cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec.
Y las manos de Moisés se cansaban, y el verbo que se utiliza ahí en el hebreo de cansar era que se hacían pesadas, no necesariamente era un cansancio físico como tal, porque dice que Moisés murió de 120 años y dice y guardaba todo su vigor. Murió fuerte. Y estamos hablando que aquí lo que tendrían era escasa 80 años, no 120, que es la edad de cuando muere. O sea que no se refiere a un cansancio de un viejo que no soporta tener las manos en alto, o la vara, que no hay vara aquí, no entiendo, ¿verdad? Dice que se cansaban, se hacían pesadas, esa es más correcto, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Si leemos bien este pasaje vamos a observar que en el momento de la lucha lo que hace la diferencia es que él tuviese las manos alzadas al cielo y no tenía nada que ver con la vara. Y yo creo que cuando uno alza las manos hacia el cielo, ¿qué está haciendo? Hermano Eduardo, orando. Pues yo creo que él clamaba a Dios más que nada. La vara la habrá dejado en algún otro sitio, pero la vara no componía ningún poder. En todo caso, Dios sencillamente estaba mostrando que la fortaleza que ellos tendrían era por parte de Dios, no por parte del palo. Y Dios estaba asegurándole la victoria. ¿Por qué? Porque por medio de la oración, de esa comunicación que supongo que era lo que él tenía, era que entonces Dios estaba haciendo que prevaleciese Israel sobre Amalek. Bueno, pero vamos a enfocarnos un poco más en la vara, que es lo que me trajo todo esto. Y vamos a irnos un poquito atrás en el tiempo, cuando aún el pueblo estaba en Egipto, y vamos a analizar unos pocos pasajes. Éxodo 4:2, leo rápido. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Ya vemos el origen de la vara. Una vara de un pastor, eso era. En el 15, Éxodo 7:15 dice, ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. O sea que ya la vara había sido utilizada por Dios para hacer la culebra y después para ahora ir y castigar a Faraón con una de las plagas que hubieron. Y dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Jehová mandó. Ellos nada más están cumpliendo, no están tomando decisiones propias. Y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia del faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Él usó la vara por orden de Dios, no por convicción propia. Y para que no quede duda de quién era el dueño de la vara, vemos en Éxodo 14:16 que dice, y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Wow, cualquiera ve esto, cualquier persona que no tiene un discernimiento espiritual y lo ve desde lejos o y ve que golpeó el mar y se volvió sangre, la tiró al suelo y se volvió serpiente, tocó el mar y se abrió el mar. ¿Quién es el poderoso? La vara, según el que lo ve y no tiene ningún tipo de conocimiento espiritual, pensaría, es un objeto mágico, es un objeto de poder. Y ni la vara, ni el que tenía la vara, tenían poder alguno, sino que sencillamente obedecían al que sí tiene y emana de sí todo el poder, que era Dios. Y ahí viene la diferencia. Miren, señores, uno puede estar, a mí me toca a veces estar delante de muchas armas. Y aquí hay armas calibre 50, M60, mortero, 52 milímetros, de todo, armas, una armería. Pero a mí no me da ningún temor ver las armas. A mí me da temor cuando hay alguien
tocando el arma. Ahí sí tengo yo miedo, porque yo no tengo miedo del arco y la flecha, sino del indio que dispara el arco y la flecha. A ese que hay que tenerle miedo, porque ese es el que la manipula. La vara no era nada. Moisés no era nadie. El Dios de Abraham, el Dios de Moisés, ese sí era. Ese sí era. Seguimos leyendo. Vemos cómo Dios da siempre instrucciones específicas muy claras de cómo, cuándo, dónde y de qué manera usar la vara. Y de aquí nos preguntamos, ¿era acaso la vara poderosa? ¿Y de quién era la vara? ¿De Dios o de Moisés? Y ya nosotros creo que tenemos esa respuesta. Pero retornando al inicio, Moisés no recibió instrucciones relativas a la vara para ir a luchar contra los amalecitas. Y además, no tenía por qué llamarla la vara de Dios, como si nombrándola de esa manera hiciera alguna diferencia. Ya vimos que la diferencia estaba en alzar la mano, en actitud de oración, levantadas las manos al cielo y no en la vara. Pues hasta aquí podemos ver que algo se estaba desvirtuando y a la vez algo se estaba desviando. Algo que se evidenció entonces 38 años después de la salida de Egipto. Y vamos a ver el último ejemplo. Y está en Número 21, de donde se basa la enseñanza de lo que queremos dejar esta noche. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Oigan qué situación más parecida a la que se había dado al principio, 2 meses luego de haber salido de Egipto. Se reunieron el pueblo y fue a exigirle. Pero aquí hay un detalle. Vamos a recordar que en el primer relato, todos aquellos que se rebelaron, que tentaron a Dios, que murmuraron, enfrentaron, todos esos habían muerto en el desierto ya. Ya estaban muertos en el desierto. Pero nuevamente el pueblo parece que no aprende la lección. Exige agua a Moisés y a Aarón. Nuevamente Moisés, que no tiene poder alguno, que no tiene cómo resarcir el agua, cómo arreglar ese asunto, bueno, pues clama a Dios. Y nuevamente un Dios misericordioso y bueno le da la solución y le dice, Número 20, verso 8. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña. Hasta en plural, o sea, muchas aguas es lo que quiere decir. Y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Continúa diciendo, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Me parece raro porque no creo que le dijo que hablara con la congregación, sino que le hablara ¿a quién? A la peña. Pues lo está hablando ok. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, igual que aquella vez. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. ¿Y qué vemos? Inmediatamente se ve claramente que Moisés no siguió las claras instrucciones de Dios. En vez de hablarle a la peña, le habló al pueblo y se expresa como quien puede tomar esa decisión. Porque fíjese bien como le dice, oíd ahora, rebelde, os hemos de hacer salir, ¿quién? Yo y mi hermano, pues somos los dos, él y Aarón.
Después golpea la peña 2 veces cuando solo debía hablarle, pedirle agua y ella la daría. Pero aún a pesar de su desobediencia, Dios le da agua al pueblo. ¿Saben por qué? Porque Dios es misericordioso y bueno. Pero esta acción por parte de Moisés y de su hermano Aarón fue lo que se llama un craso error, que no tiene ningún tipo de excusa. No la tiene. Y el juicio por parte de Dios, ustedes saben cómo Dios es para este tipo de cosas, no se hace esperar. Y ahí mismo, entonces viene en número 22 y dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, a los dos: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Señores, qué castigo después de 40 años. 40 años. Y vienen y le dicen que no van a entrar a la tierra prometida. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que es eso? ¿Y qué fue lo grande, qué fue lo tan grave de este suceso para Moisés y para Aarón haber sufrido este juicio por parte de Dios? ¿Verdad? Que cualquiera se queda así medio absorto. Y yo veo que condenaron a los dos en juicio porque en realidad los dos merecían el castigo porque eran partícipes. La primera vez que ocurrió este hecho, que fue en Éxodo 17, Dios manda a golpear la peña porque Dios estaba sobre ella, representando así el martirio de Cristo y la consecuencia y la consecuente manifestación del Espíritu Santo. Eso. Pero en esta segunda ocasión, que hay que tener una muy buena diferencia, solo se le debía hablar a la peña para que diese agua. Y esta ya es no una figura de un Cristo crucificado, sino la figura de un Cristo glorificado, el cual no tiene por qué volver a padecer nuevamente más martirio. Porque como dice Hebreo, nos indica que con un sacrificio era suficiente para salvar de esta manera a los que en él confían. Luego dice el mismo Señor cuando da el juicio y dice: no trataron a Dios como santo realmente, porque indicando Dios que él estaba aún representado en la peña, ellos desvirtuaron la orden de Dios, y esto es lo que le trae el problema en sí. El verso 12 dice claramente entonces la razón de la desobediencia, y dice: por cuanto no creísteis en mí, porque no me hicieron caso, porque no obedecieron la orden que yo di, no me creyeron. Esa es la verdadera expresión. Y se lo está diciendo a Aarón, al sumo sacerdote del pueblo de Israel, y se lo está diciendo al líder máximo de la nación de Israel. No hay ningún líder realmente. Ustedes ven que para un judío, no le hablen mal a un judío de Moisés o del padre Abraham, porque hay problemas. Sin embargo, estamos viendo. Y dice la palabra acerca de Moisés, que era el hombre más manso sobre toda la tierra. Sí. Y habla de David, que su corazón era conforme al de Dios. Sí, y miren todas las que hizo. O sea, el Señor sabe que somos débiles, pero en ningún momento estas cosas se ocultan de esos grandes hombres para que nosotros aprendamos, para que nosotros seamos amonestados aún de los mismos errores que ellos cometieron, para que nosotros podamos decidir sabiamente. Para eso es que está escrito. No para que endiosemos a nadie o para que exaltemos a hombre alguno. En ningún momento nos estamos llamando a eso. Llámese a Abraham, Moisés, Isaac, Jacob. No importa. A ninguno de ellos. Fueron hombres que le fallaron a Dios. Y aún así, Dios fue propicio a ellos. Y cuando Dios le dice: no me creyeron, no creísteis en mí. Y si no estaban creyendo a Dios en ese momento, ¿a quién entonces le estaban creyendo? Pregunto yo. Pues parece que estaban creyendo más en la vara que en Dios. La disque vara de Dios.
que como funcionó tantas veces al usarla anteriormente, pues terminaron desvirtuando y enfocándose más en el instrumento y no en el que bendice. Y pensaron más quizá en la vara que en lo que Dios mismo había dicho. Parece ser que su confianza estaba en la vara y por eso golpean con ella en vez de hablarle como Dios había ordenado. Parece ser que el razonamiento que ellos hicieron se interpuso entre la orden de Dios, lo cual ofendió grandemente a Dios. Y eso no es más que un graso error. Y nosotros estamos viendo el error de hombres virtuosos como ellos. ¿Para qué? Quizá para que nosotros no caigamos en lo mismo. Pero vemos cómo Dios, no por causa aún del error de ellos, dejó de bendecir a su pueblo. Ciertamente, brotó agua y agua en abundancia, a pesar de que Moisés y Aarón procedieran mal. Ciertamente, Moisés fue salvo, eso lo sabemos, aún a pesar de sus errores. Pero la Biblia nos habla acerca de esto, vuelvo y le repito, para que nosotros aprendamos, para que nos amoneste, para que no nos equivoquemos, para que sepamos escoger correctamente, para que no desvirtuemos al Dios Santo colocando confianza en instrumentos y caigamos así en el craso error que mucho podríamos lamentar. Termino diciendo lo que dice en Hebreos 12:1. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No miremos a los lados, miremos a Jesucristo. Ese es nuestro norte y esa es la meta a donde debemos de llegar en nuestra carrera como cristianos. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, solo te pido, Padre, que esto que hemos estudiado, esta prédica, pues nosotros podamos sacarle todo el mayor provecho posible, Señor, que aprendamos de ella, que no caigamos en errores parecidos a los que nuestro hermano Moisés y Aarón cayeron. Bendícenos, Padre, para que tu Santo Espíritu pues, pueda redarguirnos en cada momento y nos ayude a tomar las elecciones correctas. Permite, Señor, que cada día seamos más rendidos a ti y que dejemos actuar tu Santo Espíritu en todo aspecto de nuestras vidas. Y esto lo hacemos pidiéndotelo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.